Día sexto. Habemos Papa. Alabado sea Cristo. Queridísimos hermanos y hermanas, todos seguimos apenados por la muerte de nuestro amadísimo Papa Juan Pablo I. Y he aquí que los eminentísimos cardenales han designado un nuevo obispo de Roma. Lo han llamado de un país lejano pero en realidad siempre muy cercano por la comunión en la fe y en la tradición cristiana. He sentido miedo al recibir esta designación, pero lo he hecho con espíritu de obediencia a nuestro Señor Jesucristo y con confianza plena en su Madre María Santísima. No sé si podré explicarme bien en su lengua, en nuestra lengua italiana. Si me equivoco, me corrigen. Y así me presento a todos ustedes para confesar nuestra fe común, nuestra esperanza y nuestra confianza en la Madre de Cristo y de la Iglesia, y también para comenzar de nuevo el camino de la historia y de la Iglesia, con la ayuda de Dios y con la ayuda de los hombres. Cuando Caro Wojtyla pronunciaba estas palabras desde el balcón de la Basílica Vaticana, habían pasado solo 2 horas de su elección como el sucesor número 263 de San Pedro, que tuvo lugar hacia las 17:15 del 16 de octubre de 1978. A Cristo Redentor elevé mis sentimientos y pensamientos el 16 de octubre del año pasado, cuando después de la elección canónica me preguntaron: ¿aceptas? Entonces yo respondí: en obediencia de fe a Cristo mi Señor, confiando en la Madre de Cristo y de la Iglesia, a pesar de las grandes dificultades, acepto. Hoy quiero hacer pública mi respuesta, mostrando así que a la primera y fundamental verdad de la encarnación está ligado el misterio que con la aceptación de la elección como obispo de Roma y sucesor del apóstol Pedro, se ha convertido en mi deber específico en su misma catedral. Ahora le toca a él el papel de roca que debe sostener a la Iglesia Católica. En el cónclave, a través del colegio cardenalicio, Cristo me dijo como una vez le dijo a Pedro junto al lago de Genesaret: apacienta mis ovejas. Sentí en mi alma el eco de la pregunta que dirigió entonces a Pedro: ¿me amas? ¿Me amas más que a estos? ¿Cómo podía, humanamente hablando, no temblar? ¿Cómo no podía pensarme una responsabilidad tan grande? Fue necesario recurrir a la divina misericordia para que a la pregunta ¿aceptas? pudiera responder con confianza, en la obediencia de la fe, ante Cristo mi Señor, confiando en la Madre de Cristo y de la Iglesia, consciente de las dificultades, acepto. Desde el inicio de mi pontificado, mis pensamientos, mis oraciones y mis acciones estuvieron animadas por un deseo: testimoniar que Cristo, el buen pastor, está presente y actúa en su Iglesia. Él está en constante búsqueda de cada oveja perdida, la lleva de vuelta al redil para vendar sus heridas, cuida a la oveja débil y enferma y protege a las fuertes. Por eso desde el primer día nunca he dejado de proclamar: no tengas miedo de acoger a Cristo y aceptar su poder. Quiero compartir con ustedes un momento para mí muy peculiar del cónclave de agosto de 1978, cuando fue elegido como papa, como sucesor de Pedro, Albino Luciani, el cardenal patriarca de Venecia. Cuando aceptó la elección, el decano le preguntó qué nombre quería tomar, y él dijo Juan Pablo I. En ese momento pensé: ¡qué bien visto! Ninguno de los papas anteriores a él usó 2 nombres, pero con esta combinación de sus 2 predecesores, Juan y Pablo, quería recordar a aquellos que abrieron una nueva era en la historia de la Iglesia, de la vida de la Iglesia en nuestro tiempo. ¡Qué bien visto! Eso es lo que pensé la tarde del 26 de agosto de 1978. Al decir esto, no quebranto el secreto del cónclave. Creo que al hacer esta elección, ha buscado precisamente no separarse de la roca, de esta roca que Juan y Pablo eran para él, y a través de ellos quiso cimentarse en esa roca que para él y para todos nosotros, el apóstol Pedro. Al final del cónclave, cuando ya estaba todo claro, se acercó a mí el cardenal Witzinski con estas palabras: sería deseable que usted pudiera tomar el nombre de Juan Pablo. Yo le respondí: sí, yo también había pensado hacer así. Elegí los mismos nombres que fueron elegidos por mi amado predecesor Juan Pablo I. En efecto, ya el 26 de agosto de 1978, cuando declaró el Sacro Colegio que quería llamarse Juan Pablo, reconocí en ello un auspicio claro de la gracia para el nuevo pontificado, puesto que ese pontificado había durado apenas 33 días. Depende de mí no solo el darle comunidad, sino en cierto modo recomenzar desde el mismo punto de partida.
Eso lo confirma la elección que he hecho de esos dos mismos nombres. Al elegirlos, siguiendo el ejemplo de mi venerado predecesor, deseo como él expresar mi amor por la singular herencia de los papas Juan XXIII y Pablo VI a la Iglesia, además de mi personal disponibilidad para desarrollarla con la ayuda de Dios. Han pasado 455 años desde la muerte del último papa no italiano en 1523, el holandés Adriano VI, y el papa Wojtyla propone una reflexión en voz alta. Todavía dentro del recinto del cónclave, después de mi elección pensé, ¿qué diré a los romanos cuando me presente ante ellos como su obispo, siendo uno que viene de un país lejano, de Polonia? Entonces me vino a la mente la figura de San Pedro y pensé, hace casi 2000 años, sus antepasados también aceptaron un recién llegado. Ahora pues, ustedes recibirán a otro más, acogerán también a Juan Pablo II, como una vez acogieron a Pedro de Galilea.